noches, estamos en Del Cielo a la Tierra, como todos los jueves. Ya saben ustedes que tenemos repetición los sábados, cerquita de la 1:30 de la tarde, y bueno, los domingos a eso de las 9 de la noche. Señoras y señores, hoy tengo a Pepín Salazar, guitarrista, gitano, y no quiere que diga lo de trotamundos, no quiere que le diga lo de nómada. Pepín, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Naces en 1940, con lo cual en este momento tienes 67 años, porque naces en los últimos meses de 1940. El 26 del 11 del 40. ¿Dónde exactamente, Pepín? León capital. Allí nací. ¿En el seno de una familia? En el seno de una familia gitana. Absolutamente modesta. Muy modesta. Muy trabajadora. Cuéntame. Muy trabajadora, muy modesta, muy honrada y muy buena gente. Mis padres fueron un ejemplo a seguir. Mis padres fueron personas muy religiosas, muy transparentes, eran queridos, respetados, admirados por el pueblo gitano y por el que no era pueblo gitano. Donde fuéramos, donde estuviésemos, donde estuviese mi familia, allí había una gente buena, una gente respetada y una gente querida. 11 hermanos, nada más y nada menos. 11 hermanos fuimos. Para sacar eso adelante hay que trabajar mucho. Pues sí, mis padres fueron unas personas verdaderamente muy trabajadoras, muy trabajadoras. De hecho, para sacar a 11, como tú has dicho, para sacar 11 adelante, pues tuvieron que trabajar mucho. Mi padre era tratante. Mi padre venía de una familia de mucha categoría en el pueblo gitano. Tenía un apellido muy ilustre, el apellido Salazar, por la parte de Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, León. Es un apellido muy ilustre en el pueblo gitano. Venimos de cuna. El apellido de mi padre viene de cuna. El de mi madre, que es Hernández, yo soy Salazar Hernández, ya no tanto, pero quiero hacer énfasis en la familia de mi padre, porque la familia de mi padre fue una familia en Valladolid. Bueno, con decirte que mi padre heredó, que un gitano herede, eso es muy difícil. Pero te digo esto porque mi padre y sus hermanos y sus hermanas heredaron, pero porque mi padre, en aquellos tiempos, mi padre murió de 85 años y hace 20 años que murió mi padre. Y hizo la mili de cuota, pagada. Le costó a mi abuelo 1.500 pesetas en aquella época. Era un dineral, ¿eh? Y él y un hermano, que se llamaba Pepe, igual que yo. Entonces los dos hicieron la mili en Valladolid. ¿A qué se dedicaban? Pues eran tratantes. Tratantes en fuerte, tratantes de categoría, tratantes, daban las bestias, el ganado lo daban por años, cobraban por años, pero claro, después vino, cuando se mecanizó el campo, empezó a entrar la maquinaria y tuvieron que dejarlo. Se casó mi padre, y nada más que se casó mi padre, pues estuvieron unos cuantos años en Valladolid, de tratantes, y ya se vinieron después para Asturias y León. En aquellos primeros años supongo que tú ayudarías en casa. ¿Tu madre se dedicaba a la venta ambulante? Sí, mi madre era una gran chalana, era una gran vendedora, y era una persona que tenía un carisma tremendo, tenía un arte, era artista, de verdad. Mi madre era una artista de pies a cabeza, porque mira, mi madre, aparte de vender bien, cantaba maravillosamente, pero cantaba por los cantes grandes, por la Niña Los Peines, por Tomás Pavón, por los que entienden, que me estén escuchando, se dan cuenta de quién estoy hablando, de todos los grandes del cante. Mi madre cantaba y bailaba maravillosamente, extraordinariamente, y tocaba la guitarra. Mi madre era una artista de pies a cabeza.
y era guapísima, era un sol de mujer. ¿Se arrancaba por bulerías cuando estaba vendiendo o no? Bueno, mi madre como te diría yo, era una persona muy dinámica, muy dinámica. Estaba vendiendo y estaba haciendo otra cosa, y estaba haciendo lo que fuera y atendiendo a lo que fuera. Era una mujer muy dinámica y sabía llevar el pan para casa. Mejor que mi padre, mejor que mi padre. ¿Por qué os venís a Oviedo? Porque a los 10 años tú te vienes a la capital más o del menos Principado, 10 años, ¿no? sí, mira. Pues te voy a decir, vinimos para Oviedo. ¿Qué cosa es la vida? Yo había aprendido las 4 reglas en León. Yo había empezado a tocar la guitarra ya, yo creo que estaba en el vientre de mi madre y estaba tocando la guitarra. Me enseñó un hermano mío a tocar 4 notas. Y después yo solo, soy autodidacta. Porque eso, o se es o no se es. O se nace o no se nace, de verdad. Yo la guitarra, ¿cómo te diría yo? El sonido de una mosca lo sacaba la guitarra, lo transmitía la guitarra, le hacía música, porque yo tenía un oído privilegiado. Entonces, cuando vengo a Oviedo, conozco a gente, conozco a personas que estaban muy relacionadas con el flamenco, que les gustaba la guitarra, que les gustaba el flamenco, y ya empezamos a hacer amistades, pero yo ya no pude estudiar, porque en mi casa hacía falta que comer. Mis padres eran muy trabajadores, pero eran tiempos muy difíciles. Era el tiempo de la posguerra. Y el tiempo de la posguerra, del 60 hasta el 70, pues hubo una época que hubo que sufrirla. Y recuerdo que mis hermanas, mis hermanos, yo, pues poníamos la mano a la obra y hacíamos cuadros para que mis padres los vendieran. Hacíamos... mis hermanas hacían labores, cosía para afuera una hermana mía, bordaba para afuera una hermana mía, y mis padres eran los más trabajadores del mundo. Y yo empecé después, con 14 años ya, empecé a dar clases de guitarra. Empecé dando clases de guitarra a toda la grandeza de Asturias. A toda la grandeza, a todos los apellidos ilustres de Asturias, a todos les di clase de guitarra. Y yo empecé ya a ganar un poquitín más de dinero y ya mis padres ya estaban un poquito más sosegados. Ya se casaba una hija y ya había dinero para casarla. Y ya había un acontecimiento y teníamos algo de dinero para hacerlo. Porque eran tiempos muy difíciles, muy difíciles. Pero de todos modos, mis padres, por encima de todo, fueron los que más trabajaron. El primer lugar al que llegas, la primera calle que conoces, el primer piso que tenéis es en la calle Covadonga, me dices. Alao, efectivamente, es verdad que hemos estado hablando. Pues en la calle San Bernabé, en el número 13, en el tercero. Ahí entramos a vivir con derecho a cocina. Y después de ahí nos fuimos a la Tenderina Alta. Después a la calle del Rosal. Y después a Ventanielles. Y después ya, pues ya yo ya salí de Ventanielles. Ventanielles ya fue cuando yo ya no me acuerdo, porque yo salí ya después para conocer el mundo con el ballet, con el gran ballet de Pilar López. Y entré por la puerta grande, porque con 20 añinos, pues yo ya era el primer guitarrista del gran ballet de Pilar López. Era decir mucho. Colmaba las aspiraciones de cualquier guitarrista. Con 14 años incluso ibas a tocar Sí. a lugares, a sitios, Sí, aquí en el Principado de Asturias, concretamente en Oviedo, En toda etc. Asturias, sí, porque no había un acontecimiento artístico que no estuviera yo. Fuera para acompañar o fuera para tocar solo, que había alguna cosa benéfica. Allí estaba Pepín Salazar, porque siempre me gustó ayudar en todo lo que pude. Fue una persona que me gustó ayudar. Saraos hasta las tantas de la mañana.
Pues sí, sí. En Ventanilles nos pusieron unas cuantas denuncias porque cogíamos la guitarra y nos daban las 3, las 4, las 5 de la mañana tocando la guitarra. A mí, a mi hermano, a Juan, a Diego, a Emilio, yo principalmente, éramos todos artistas. En 1960 participas en el concurso Rumbo a la Gloria. Sí. Te voy a contar un poquitín esto, porque esto hay un poquitín que dicen que si yo gané el primer premio. No, yo no gané el primer premio. Yo era el guitarrista oficial de Radio Oviedo. Yo era el guitarrista oficial de Radio Oviedo, por cuanto yo tenía mi sueldo y a mí no me tenían que dar ningún premio. Yo pasaban los cantadores de flamenco o de canción que yo pudiera acompañarla, yo les acompañaba y me ganaba mi sueldo. Pero yo nunca me gané un premio en Rumbo a la Gloria. Fui el guitarrista oficial de Rumbo a la Gloria. Pepín, ¿cómo era aquel Oviedo que conocías tú? ¿Cómo era ese primer Oviedo que conoces tú cuando llegas? Bueno, ¿cómo era la ciudad? Bueno, la ciudad era maravillosa, te digo la verdad, porque yo conocí a una gente que no la puedo olvidar, jamás en mi vida podré olvidarla, porque me dieron mucho apoyo, me dieron mucho ánimo, me valoraron mucho, me hicieron coger más afición de la que tenía, porque yo conocía a unas personas, para mí, ilustres como personas, como artistas. Uno era don Luis Riera Posada, que era un eminentísimo abogado y nuestro alcalde de Oviedo. Otro era don Luis Estrada, el mejor cirujano de aparato digestivo, don Luis Estrada. Otro era don Luis Pérez Herrero, el mejor traumatólogo de Asturias. Y eso les llamábamos los 3 Luises de Oro. Y nos corríamos unas cuantas. Todos los días, raro era el día que no estábamos de juerga. Porque don Luis Pérez Herrero era un fenómeno. Era un artista, cantaba, bailaba, tocaba la guitarra, yo le enseñé a tocar la guitarra, tocaba el órgano, tocaba el acordeón, era un delirio estar con él. Y había un señor también que le gustaba mucho el flamenco, que tocaba muy bonito la guitarra, que llevaba Ventura Losa, que era catedrático de medicina. Y tocábamos juntos, y él siempre estaba para animarme. Me calentaba y entonces él me ponía en órbita y después ya me dejaba solo, porque sabía que yo después él ya no podía conmigo, yo tenía que seguir solo. Pero él sabía y entendía mucho de flamenco, había sido un artista en su tiempo, pero después vino a Oviedo, se casó en Oviedo y vivía en el piso de al lado de don Luis Pérez Herrero. ¿Cuáles eran los locales que había con ambiente, con marcha, en los que se podía formar un sarao? Bueno, pues mira, había un tablao, no, era un club, que le llamaban Club 29, que era de un amigo nuestro, que yo le había dado clases de guitarra, de Juanín Quirós. Juanín, la familia Quirós, a muchos les di clases de guitarra, una familia muy querida de Asturias, en Oviedo, y ese cogió un chiringuito de esos, un club, con un abogado, don Luis Blázquez, y pusieron allí, y todas las noches estábamos allí. Yo, cuando venía de turné, nada más que venía por la noche a tomar una copita allí. Y claro, nos daban las tantas, porque ahí es donde verdaderamente te sientes a gusto. No actuando para el público, no actuando para que te paguen, sino cuando verdaderamente estás a gusto, cuando verdaderamente lo sientes y te explayas, es cuando verdaderamente hay 4 aficionados que saben decir tu nombre a tiempo, que saben valorarte, que saben lo que estás haciendo, que saben distinguir una soleá de una bulería, que saben distinguir todos los palos. Y esa gente, pues aquí en Asturias, había gente que entendía de flamenco y venían todos los días a escucharnos al Club 29. Y había otro que le llamaban La Cabaña. Ahí actuaba mi hermano Juan muchas veces. Pero yo no. Yo cada vez que venía iba a ver cómo estaban, había amigos allí y yo me lo pasaba grande, pero nada más. Pepín, y el suizo, porque tú ahí no actuaste, ¿no? Pero sí tienes recuerdos del suizo. Sí, lo conocí el suizo. Ahí trabajaba
el que me enseñó a mí música era don Alejandro San Marcos. Era un profesor de música, era un gran personaje y trabajaba, como no había otras cosas, trabajaba Ruiz de la Peña, que era otro fenómeno, tocando el piano, que hacía jurados también en Rumbo a la Gloria. Ruiz de la Peña, estaba Alejandro San Marcos, estaban unos cuantos, el batería, que era un Jaimito, de mal nombre, pero por reírnos, ¿no? Que era el padre de Jorgín, del que trabaja en la farmacia Nestares. Era el padre de él. Y yo estaba siempre con ellos ahí también. Y el suizo lo conocí por ellos. Pero había un señor, que era un gitano, que no era español, que le gustaba el flamenco con locura, pero de esto que yo tenía unos 14 o 15 añinos, no tenía más. Venía, y cada vez que venía, había, por enlace de otro gitano, pues nos llamaba a los que teníamos un poco de afición para escucharnos. Y este señor era húngaro. Y a este señor le gustaba tanto el flamenco que cada vez que venía nos llevaba a cenar por ahí, nos hinchaba de todo y después nos daba 1000 pesetas a cada uno. Y él paraba en el hotel Luzana de Avilés. Y entonces nos llevaba a cenar al hotel, nos llevaba por ahí y siempre, y champán, bueno, rodaba el champán, porque era una persona que ganaba mucho dinero. No lo sé, yo no sé de la manera que lo ganaría, ni de la manera que venía, pero sí te puedo decir que era una persona que nos pagaba muy bien y estábamos deseando que viniera otro día. Con 1000 pesetas de aquella se podían hacer muchas Pues sí, cosas, ¿no? Te estoy hablando del año 58 o por ahí. O 57. Mucho. ¿En qué os gastabais el dinero? Pues Supongo que ayudabais en casa, yo etcétera, solo daba a ¿no? todos mis padres. Está mal que lo diga, yo fui un buen hijo. Yo estaba deseando coger algo para dárselo a mis padres. Porque valoré mucho a mis padres. Porque yo era la luz de los ojos de ellos, pero ellos eran también la luz de mis ojos. Mis padres para mí fueron lo primero. ¿Cómo te enrolas con Pilar López? ¿Cómo es esa llegada al ballet de Pilar López? Bueno, pues llegué de una manera... No me lo esperaba ni por lo más remoto. Daba clase de guitarra yo. Había una tienda en la calle Uría que se llamaba Muebles del Río. La dueña era Menchu Nespral, una gran señora, en la gloria de Dios esté. Y también había otra señora que era la señora del ingeniero jefe de la fábrica de Mieres, don Joaquín Vega de Seoane. Y les daba clase yo a las dos. Al darles clase, ellas, cuando me escucharon tocar, se quedaron pasmadas, se quedaron heladas. Y entonces dije, hombre, a Pepín hay que ayudarle, a Pepín hay que sacarlo adelante, que tiene unas manos privilegiadas, que tiene por aquí, que tiene por allá, que puede ser algo en la vida. Yo tenía 18, 19 años. Y empecé yo dando clases a todo Oviedo, a toda la grandeza de Oviedo. Y después, con 20 años, me manda a grabar la señora de Vega de Seoane una cinta para que me escuchara doña Pilar López. Y grabé unos cuantos palos de flamenco. Fue para Madrid un día, se la llevó por mediación de unos amigos que tenían en común, Pilar López y la señora de Vega de Seoane. Me escucharon y así de simple. Estoy dando una clase de guitarra a un intendente de Hacienda, que no recuerdo su nombre, lo siento en el alma, dando clases de guitarra, le llaman por teléfono y le dicen, soy Rosy. Rosy era la señora de Vega de Seoane. Quiero que le des 2.500 pesetas a Pepín porque le está esperando el ballet de Pilar López en Madrid, porque van a hacer una gira por toda Europa. Entonces, yo estoy dándole clase de guitarra y viene y me dice el intendente de Hacienda, Pepín,
me acaba de llamar la señora de Vega de Sebane y me ha dicho que te está esperando Pilar López, porque entras de guitarrista en el ballet. Yo, si me dan una puñalada no sangro, me quedé atónito. Entonces yo llegué a Oviedo, a casa, y lo conté en casa y le dije, mira, padre, madre, hermanos, a todos, me ha pasado esto. Pues muy contentos, muy alegres, pero después nos vino la tristeza, porque yo con 20 años, yo había visto el mundo por un agujero y nada más y nada menos, el cambio de vida fue tremendo. Oviedo, Roma. Actué, la primera vez que actué con el ballet de Pilar López fue en el Teatro de la Ópera de Roma. Fui a Madrid, vino mi hermano Diego conmigo. Me vio Pilar. No hizo falta que hacerme ninguna prueba porque ya me había escuchado. Entonces, cuando me ve, a ella le gustaban mucho las caras gitanas, muy moreno, con mucho pelo y tal. Entonces, encantado de la vida. Entré y a los 3 meses, el guitarrista que estaba, que yo entré de segundo, a los 3 meses, el guitarrista fue muy honesto, de verdad que fue muy humilde. Me dijo, Pepín, tú no es para que estés de segundo guitarrista. Yo me voy, te dejo el puesto. Cosa que a mí me dio alegría por un lado, pero por otra, porque yo le había cogido mucho cariño a ese hombre, a tal Daniel Moya, en gloria sí que se ha muerto, y enseguida, pues claro, me quedé de primer guitarrista. Y estuve 3 años y medio con ella, de primer guitarrista. ¿Cuánto viajas? Pues viajo por toda Europa. Inglaterra, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, casi toda Europa. Y Europa del Norte también bastante. Y de ahí te vas con Gades. Y después de ahí me fui con Gades, efectivamente. Me fui con Gades, también una tournée por Europa. Seguimos hablando dentro de un instante, Pepín, porque nos vamos al descanso, un descanso que, ya saben ustedes, es cortito, así que no se vayan, no hagan zapping y quédense en Del Cielo a la Tierra. Hoy con Pepín Salazar. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra. Me decías, Pepín, que como buen gitano tú de pasaporte absolutamente nada y que si no llega a ser por una persona tremendamente entrañable, vamos, que no sales de España. Verdad, verdad. Porque en los tiempos de Franco, en edad militar, no había quien saliera. Entonces, hubo una persona a la cual le debo lo que soy, le debo lo que fui y le debo lo que seré. Esa persona, para mí, estará presente mientras viva. Era don Luis Riera Posada. Un día me hicieron una pregunta, un periodista, y me dijo, ¿qué alegría has recibido tú cuando eras artista de la que te haya hecho más mella cuando ya estabas empezando y por aquí? Y le dije, digo, mira, la cosa que me hizo más mella y me hizo más ilusión y me dio más alegría fue cuando don Luis Riera Posada me puso un pasaporte en la mano. Porque te voy a decir lo que pasó, Carlos. Yo, como buen gitano, te he dicho, no estaba en el registro civil, porque mis padres no querían que yo fuera a la mili. Lo cual ya eran tiempos de que teníamos que ir cambiando. De hecho, yo ya estaba en edad militar.
Bueno, pues cuando me llaman, tengo que tener un pasaporte. No tenía nada. Don Luis Pérez Herrero perdió la consulta de por la mañana para ver si podía, porque tenía un hermano en León, y yo como había nacido en León, tenía un hermano que era capitán, teniente coronel de aviación, y estaba en León. A ver si puede mi hermano arreglarte algo, para sacarte algo, asentarte, de momento hacer algo para que te den un pasaporte, porque no puede salir. Entonces, entre don Luis Riera Posada y don Luis Pérez Herrero, entre los dos, se movieron, fueron a Valladolid, a Capitanía General, fueron a hablar con el hermano de don Luis Pérez Herrero, se movieron, perdieron mucho tiempo, y un día por la mañana, a los 2 días, me dice don Luis, vente, don Luis Riera, vente por la mañana para que recojas el pasaporte. Voy por la mañana, y porque yo lo había hablado él con el jefe de policía, y le dice, pero don Luis, si no tiene ni eso que había de peligrosidad y todas esas cosas, eso que llamaban de unos papeles que exigía Franco, yo no recuerdo, y si no tiene nada, si lo único que tiene es un carnet que lo tiene, no sé por qué, porque no tiene nada. Y entonces dijo don Luis, dale el pasaporte que respondo yo por él. Y eso para mí fue lo más grande que me ha pasado. Por eso llevas esa insignia siempre, ¿no? Sí, esta insignia me la cambio cuando me cambio de chaqueta, de traje o de lo que sea, siempre la llevo conmigo. Esta insignia así no aparenta nada, porque esta te vale para empeñarla, porque es de oro, te vale para empeñarla y quitarte un día de hambre. Pero te digo una cosa, lo importante es que aquí hay unas iniciales, que esto para mí es lo más grande y es lo más importante, porque tiene hijos, tiene yernos, tiene familia, y no se la quitó y se la puso. Se la quitó y se la puso y me la puso a mí cuando me dieron un homenaje hace 2 años, en el Día Internacional del Gitano, que me eligieron a mí como gitano en Asturias, me la puso y se la quitó. Vino a verme, me presentó, habló de mí, que le mandaba cuando estuve en América, cuando estuve con el ballet Pilar López, habló de mí, de todo, y entonces se la quitó, y con lágrimas en sus ojos, tanto él como yo y toda mi familia que estaba por allí, se la quitó y me la puso. Y yo le he prometido que la llevaré hasta que Dios me lleve al cielo. Conmigo estará. Esta no me la quito yo de encima. Esta la tengo tanto cariño y tanta ilusión que es... Mira, me han dado muchas. El otro día me dieron una distinción. Un ser muy querido para mí también. El alcalde de Pola de Siero. Don Manuel Corrales. Don Juan José Corrales. Pues me dio una distinción preciosa, que se la dan a los ministros. Pero no la tengo tanto cariño como esta. Esta es un cariño que sale de lo más profundo de mi ser. Lo otro te puede dar una alegría, lo otro te puede dar una satisfacción, pero es que esto está presente y está perenne en mi corazón y en mi vida, porque lo llevaré dentro hasta que muera. Pepín, estás con el ballet de Antonio Gades, con el ballet de Rafael de Córdoba, de María Rosa, de Cristina Hoyos, de María Emma, bueno, que estás con los grandes, ¿no? Sí. En España, sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Buenos recuerdos de todos. Buenos recuerdos, porque me han hecho conocer mundo, y ya te he dicho yo las 4 reglas, pero tenemos la universidad de la vida, la universidad del mundo, de haber corrido el mundo, ¿verdad? Entonces, eso vale mucho. Y eso es lo que me ha valido mucho para andar por la vida, ¿no? Y andar como hay que andar, con honestidad y seriedad y honradez. Entonces, tengo recuerdos de todos. Antonio Gades, muchos recuerdos, porque cuando yo entré con el ballet de Pilar López, él estaba de primer bailarín en el ballet de Pilar López. Después salió él, y yo terminé con Pilar y me llamó, y entré con él. Después estuve con él 1 año y medio,
y venía el Lebrijano con nosotros, venían unos cuantos artistas de renombre también, y hicimos una tournée también por Europa, estuvimos en América, y después ya regresamos para acá. Después entramos con la Singla, una bailadora muy buena, que era medio sordomuda, que por eso tuvo esa cosa, ese renombre, ¿no? Porque llamaba la atención, porque hizo una película con Carmen Amaya, Los Tarantos, y bailaba la chavalina una rumba, y se hizo famosa un poquitín por eso, y bailaba muy bien, y entré con ella, en el ballet con ella. Hicimos una tournée también por toda Europa. Ahí compartimos cartel, como guitarristas íbamos 3, Paco de Lucía, Paco Cepero y yo, los 3. Coincides también con el Camarón de la isla. No, es que venía también Camarón. Como cantadores venían el Lebrijano, Camarón y un gitanín de aquí de Gijón que se llamaba Julio, que te digo de corazón que no hacía el ridículo, aunque estaba Camarón y aunque estaba el Lebrijano. Cantaba maravillosamente y conocía los cantes. Sabía la profesión muy bien. Y como estábamos guitarristas 3, cantadores 2 y otra cantadora que se llamaba una de Cai, no me recuerdo el nombre. Bueno, y bailadores, venía el Huito, un bailador muy bueno, muy conocido, y venía también Pepe Pantoja, José Pantoja, y unos cuantos. Bueno, era lo mejorcito que había en aquella época, te estoy hablando del año 66, aproximadamente. Tienes colaboraciones también con gente como Chano Lebrato, cantaor, en Sudamérica estás con Antonio Gades en el 69 concretamente, sí. Con la polaca, Sí. la magnífica polaca, en Saint Maurice, y estás con los hermanos del Shah de Persia, ¿no? Sí, sí, actuamos para ellos, actuamos para ellos. Actuamos, hicimos unas cuantas galas con la polaca en Saint Maurice, es verdad, y estábamos en el mismo hotel, las hermanas del Shah de Persia, los hermanos, y allí estaba la mujer de Hugh Brynner. Y allí había unos personajes que yo... estaba también ¿cómo le llaman? Que es de Italia, no recuerdo el príncipe, un príncipe que anda por ahí, que ya es mayorín también, no recuerdo cómo se llamaba. Sara Lezama. Sara Lezana. ¿Lezana? Sí, con esa estuve en Japón. En Japón. Estuvimos 3 meses. Joder. Sí, estuvimos 3 meses en Japón. Recorrimos todo Japón, todo el archipiélago lo recorrimos. ¿Qué hace un gitano en Japón? Pues mira, enseñar a la gente nuestro arte, porque nuestro arte es digno de valorar y es pena que tengamos que salir fuera cuando en España teníamos que ser muchísimo mejor valorados, muchísimo mejor pagados y muchísimo mejor comprendidos y entendidos. Pero sin embargo, tenemos que salir fuera si queremos ganar un poquito de dinero. Compartes escenario con personalidades del jazz como Ella Sí. Fitzgerald, con Victoria de Los Ángeles, Sí. con cantadores como Fernanda y Bernarda de Utrera, Sí. Gaspar de Utrera, El Parrete, Sí. bailadores como Tomás de Madrid, María Maya, Alguito, Sí. Tony el Pelao, Faico, Diego Pantoja, Trini España. Sí. Has hecho muchas cosas, Pepín. Muchas, no paré. La verdad es que... Y no te quiero ni contar la cantidad de tablaos flamencos en los que te has metido. Pues sí, también. Ahí es donde se aprende más. Ya que tú hablas del tablao flamenco, es donde verdaderamente se aprende a tocar por derecho, a cantar por derecho y a bailar por derecho. Porque esto tiene, en consecuencias de que después que terminas del tablao, te coges 4 amigos, los cantadores, los bailadores, los guitarristas, y nos sacamos. Y ahí es donde empieza el espectáculo. Cuando acaba el espectáculo empieza el espectáculo. Verdaderamente, ¿no? ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza, y entonces es cuando empiezas tú a sentirte bien, a tocar por derecho, a cantar, a bailar, y nos dan...
Ahí nos daban las almas en el día. cuántos araos parricos habrás tenido que amenizar, ¿no? De esos que acaban a las 5 de la mañana, pero no del día siguiente, sino del otro. Y fácil, es verdad. Con Paco de Lucía sí, varias veces, y con Camarón de la Isla también. Nos daban las albas del día cantando por las calles, por Alemania y por Inglaterra. Oye, ¿es verdad que tocaste para la reina de Inglaterra en un momento determinado? Sí, en el Teatro Royal Albert Hall actuamos para la reina de Inglaterra. Allí actué también con Victoria de los Ángeles, que le presté mi guitarra porque ella iba a cantar una canción española, porque era tan sencilla, pero era tan artista y era tan maravillosa que cualquier cosa que hiciera Victoria de los Ángeles lo magnificaba. Era un genio. Y me recuerdo que la dejé mi guitarra y tocó con mi guitarra una canción española para la reina de Inglaterra. Has cantado para los más calientes y para los más fríos. Y cuando digo los más fríos, digo los del telón de acero. Para Tito, para Sí. Brezhnev. Leonel de Brezhnev, es verdad. En Yugoslavia. Eso fue en Yugoslavia, yendo con un tablao flamenco que se llamaba, vamos a ver si me acuerdo, íbamos un grupo, entre ellos íbamos 2 guitarristas y yo como primer guitarrista, un tablao flamenco que está en la calle Bailén de Madrid, que no recuerdo cómo se llama ahora me has pillado. A ver si recuerdo. Los Canasteros. Los Canasteros es ese. Torrebermejas. Sí. Arcocuchilleros, Corral de la Morena, Los Califas. Corral de la Morería, ese es. Ahí estuvimos, ahí. En el Corral de la Morería nos llevó el dueño a hacer un mes en un hotel y llevó camareros, llevó artistas de flamenco, llevó comida española, llevó toreros. Luis Miguel Dominguín hizo que hiciera allí una corrida de toros y allí vinieron a vernos Leonel de Brezhnev, Tito y todas las personalidades de Yugoslavia. Has tocado para Dalí, para Sara Montiel, para Sí. Carmen Sevilla, para Jaime Hostos, para Albiti, para Sí. Ricardo Zanor. Sí. ¿Por qué te falta, Pepín? La verdad que he corrido bastante, pero bien, contento. Gracias a Dios, bien. Y lo dejas todo. Sí, ¿Por qué? lo dejo todo. Cuando más guapo era, cuando más pelo tenía, cuando más dinero tenía, cuando más dinero ganaba, cuando mejor tocaba, ¿Por qué? sentí un llamado del cielo. Sentí un llamado del cielo que decírtelo ahora me transformo, porque eso no se puede decir con palabras. Es algo increíble. Cuando el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios del universo, cuando llama a una persona, no tienes más remedio que dejarlo y decirle, como decían los profetas, heme aquí, Señor. Y así le dije yo, hágase conforme tu bendita palabra y tu bendita voluntad. Pues fíjate tú, estando yo con Antonio Gades en Barcelona, estaba yo con Antonio Gades y vino un hombre predicándonos el Evangelio. ¿Sigo? Sí. Perdón, si yo creo que querías que siguiera. No, es que estaba diciéndole a mis compañeros Sí. que o quitan el aire acondicionado Te coge la garganta, ¿eh? o al final no acabo el programa hoy. Seguimos, Pepín. Bueno, mira, resulta de que estaba yo con Antonio Gades, una tournée por España que hicimos, y conocí el Evangelio. Pero no un Evangelio cualquiera, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que dice la Biblia que el que tiene ese Evangelio es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. O sea que si antes mentías, ya no podías mentir. Si antes robabas, ya no podías robar. Si antes engañabas, ya no podías engañar. Si predicabas limpieza, que tú estuvieras limpio. Que si predicabas la verdad, que tú no estuvieras preso en la mentira. Cosas así, ¿no?
Y yo recibí este evangelio, lo recibí de tal manera y con tanta fuerza que sentí un llamado de servirle. Y lo dejé todo por él. Y he estado 35 años sin tocar la guitarra, aquí metido en Oviedo. 35 años de mi juventud para Dios. Pero dichoso, contento. Los 35 años de mi vida más felices que he podido pasar. Entonces, conocí el Evangelio del cual yo hablo. No es un evangelio cualquiera, es un evangelio puro, es un evangelio vivo, porque es la palabra de Dios, que es cortante como toda espada de doble filo, que llega y penetra hasta el alma y rompe las coyunturas y llega hasta el espíritu. No siendo la palabra de Dios, no hay quien llegue ahí, porque la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo. Y me llegó tan profundo que yo lo dejé todo. Y de hecho, me mandó para Oviedo. En Oviedo estaban mis padres, en Oviedo estaba mi familia, en Oviedo estaban todos mis hermanos, todas mis hermanas, en Oviedo estaban todos. Y yo, cuando sentí ese llamado, dije, Señor, yo voy para Asturias. Yo voy para Asturias a hacer tu voluntad. Y empezamos en mi casa a hacer las reuniones. Porque nosotros predicamos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Predicamos a un Dios que tiene ojos y me ve, que tiene manos y me palpa, que tiene boca y me habla, que tiene oídos y me oye, que tiene pies y anda, que tiene manos y me palpa. Yo no predico a ningún ídolo. Yo no predico a un Dios de cartón, ni de papel, ni de escayola. Yo te predico a un Dios que somos imagen y semejanza de él, el ser humano. Y entonces, cuando yo sentí ese amor tan sencillo, ese amor tan verdadero, ese amor hablándome del amor de Dios, que él se dio a la cruz del Calvario por nosotros, dije, esta es la verdad. Porque yo había conocido otra clase. Yo había conocido una religión. Yo no había conocido un evangelio puro. Yo había conocido una religión, y ninguna religión salva. Solamente salva Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que fuera de él no hay quien salve. Nadie. Después de todos estos años, Pepín, después de haber realizado tu labor pastoral, porque has sido pastor, sí, de esa iglesia evangélica, vuelves un poco a retomar lo que es aquella actividad. Sí. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo empecé cuando esto ya, pues, me dediqué de lleno a la obra del Señor, pero yo tenía que trabajar. Yo no sabía hacer nada. Se me quitaba la guitarra, yo no sabía hacer nada. Entonces, no era compatible tocar la guitarra, dar conciertos, salir, entrar, fuera. No era compatible. Yo tuve que dedicarme en cuerpo y alma al Evangelio. Entonces yo tuve que dejarla. Y la dejé porque no era compatible, como te digo. De hecho, se fundó la iglesia en mi casa. La iglesia gitana de Asturias se fundó en mi casa. Y entonces, de ahí, empezamos a predicar la palabra de Dios y tuvimos que pedir ayuda, porque era mucha la pesca. Eran muchos los gitanos que venían al Evangelio, al verdadero Evangelio. Nosotros predicamos al Cristo que anduvo por la mar. Entonces, ese Cristo que te transforma. Entonces, cuando quisimos dar cuenta, se abrió la iglesia nuestra y empezamos a trabajar. Vinieron hermanos de Castilla, de Zamora especialmente, familia mía, y empezamos a predicar. Vinieron de Madrid, vinieron de Santander, unos hermanos también, y hoy, por la gracia de Dios,
tenemos 24 o 25 iglesias en la obra gitana. Ahora das clases. Sí, ahora doy clases de guitarra. Estoy dando clases en mi casa y estoy también, me está ayudando el Ayuntamiento de Pola de Siero con el conservatorio. Doy un día todos los jueves de 5 a 9 de la noche. Tengo 8 alumnos allí y les doy clase de guitarra. Y me dan un sueldín para vivir. En las celebraciones te arrancas a veces con la guitarra y... Sí. Ya te dije y ya te digo que no fue compatible el ser pastor. No implica que tú no puedas tocar la guitarra o no implica que tú no puedas hacer tu profesión. Porque el Señor dice, quédate como te he conocido. Fíjate tú lo que dice la palabra, quédate como te he conocido. Pero si estoy haciendo lo malo, no me voy a quedar haciendo lo malo. Para eso me ha venido la luz del Evangelio y me ha venido con una palabra. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. No me conviene hacer lo malo, me conviene hacer lo puro, lo recto, lo amable, todo lo de buen nombre. Pepín, ¿qué es ser gitano? ¿Ser gitano? Pues te lo diría mejor un poeta, que es el poeta de los gitanos, que era... ¿Cómo se llama este poeta de los gitanos? Don Federico García Lorca. Ese te lo diría bien, que tenía yo un recorte de un escrito que hizo él un día y lo tienen muchos hermanos en la fe, lo tienen, y muchos gitanos lo tienen. Ser gitano es ser buena persona. Ser gitano es ser honrado. Ser gitano es ser verdadero. Ser buen gitano es ser honesto. Ser buen gitano es ser transparente. Ser buen gitano es tener amor. Pero te estoy hablando de un gitano natural. Ahora quiero hablarte de otro gitano espiritual, del que te he hablado antes, del que no es nacido ni de carne ni de sangre, es nacido del Espíritu de Dios. Ese gitano lo tienes aquí presente. Y aquí somos 24 iglesias, pero en España somos muchos, miles de gitanos convertidos al Evangelio verdadero. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Evangélica Filadelfia. Y somos una misión. Somos muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos maestros. Y de ese gitano es el que quiero hablarte yo ahora. Que ha nacido una nueva primavera de gitanos. Una nueva primavera. Porque antes llevábamos una fama muy mala. El gitano ha tenido una fama muy mala. Y hemos tenido que autodefendernos, por decirlo de algún modo. Hemos tenido que autodefendernos y sacar de flaqueza fuerza. Porque nos han echado muchas veces culpa de muchas cosas que no hemos hecho. Y sin embargo, como decían antes, con la capa del gitano se tapan los payos. Por decirlo de algún modo. ¿Sabéis cómo lo digo? Pepín, no tenemos tiempo para más. Bueno. Hemos concluido nuestro programa en el día de hoy. Perdón si me he extendido. Yo creo que es que al final te ha salido la vena como pastor y entonces, claro, te he visto como muy encendido. Sí. Y dices, bueno, voy a dar una lección magistral o voy a dar, bueno, pues supongo que esa oratoria que en un momento determinado puedes utilizar. Pero en cualquier caso tienes toda una vida que contar, una vida que nos has contado en líneas generales, tu vida desde el principio como guitarrista, como
miembro de diferentes ballets, un hombre que ha recorrido todo el mundo, que lo ha dejado absolutamente todo porque, bueno, pues ha sentido la llamada de Dios y piensa que debe de ir por esos derroteros. Y hombre, yo lo que te deseo, Pepín, es que tengas toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y que, bueno, pues no abandones, por favor, la guitarra. No. Nunca. Es una enfermedad tocar la guitarra. Pepín, muchísimas gracias. A ti todo, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Señoras y señores, hoy hemos tenido a Pepín Salazar aquí en Del Cielo a la Tierra. Es un programa en el que intentamos conocer, saber algo de aquellas personas que tienen algo que contarnos. Y seguro que estarán conmigo que Pepín Salazar ha tenido cosas muy interesantes que contarnos en Del Cielo a la Tierra. Muy buenas noches, pásenlo ustedes bien y el próximo jueves, aquí, en Teleasturias.